Hay sesión en diputados para declarar a la educación como servicio esencial y obligar a las escuelas a abrir los días de paro. La oposición está intentando incluir en este debate sanciones a quienes fueron a visitar a represores a la cárcel de Ezeiza. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. Una cita con la Corte. La ciudad y nación deberán acudir a una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia para resolver la cuestión de fondo respecto de la discusión por la coparticipación federal. La ciudad reclama que el pago de la deuda no sea de modo discrecional e insiste en la necesidad de llegar a un acuerdo político que evite otra instancia judicial. Desde la Casa Rosada aseguran que hay una relación excelente con Jorge Macri. Faltan los autores intelectuales. La frase pertenece a Cristina Fernández de Kirchner, quien declaró en la causa que investiga el intento de magnicidio en su contra. La expresidenta reclamó que se investigue más allá de los autores materiales y aseguró que sufrió violencia política después de dejar el poder. Además, aseguró que la Argentina tuvo presidentes misóginos sin nombrar a Alberto Fernández. La hora de los testigos. El juez Ercolini avanza en la investigación iniciada tras la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández. En las próximas horas va a comenzar a llamar a los testigos de los supuestos actos de violencia que, según la ex primera dama, comenzaron en el año 2016. Pobres millonarios. Una familia tipo necesita ganar casi 1,5 millones de pesos para cubrir la canasta alimentaria y la canasta básica total en la ciudad de Buenos Aires. Esto sin contar el valor del alquiler de la vivienda ni las expensas. El dato se dio a conocer un día antes de que el INDEC publique las estadísticas de la inflación de julio. Desde el Ministerio de Economía esperan que sea menor a la publicada por el IPC porteño, que se ubicó en el 5,1%. De Buenos Aires al mundo. Esta tarde comienza el Festival y el Campeonato Internacional de Tango con más de 2.000 invitados y una agenda con más de 500 actividades. El canal de la ciudad prepara una programación especial para cubrir cada una de las instancias de las competencias de tango de pista y de escenario. El 25 de agosto se hará una gala especial en el Teatro Colón con la participación de la Orquesta de Tango de Buenos Aires. Y el 27 es la gran final de tango de pista y tango escenario en el Arena de Buenos Aires. Y en el Hotel Alvear se está realizando una nueva edición del Consejo de las Américas que reúne a empresarios y a funcionarios de nuestro país. Alan Zurita tiene más información. Hola Alan, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Brenda, muy buen mediodía. Hace instantes ingresó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien está disertando también. Y se espera de un momento a otro la llegada del presidente Javier Milei, quien va a cerrar este Council of Americas, el Consejo de las Américas, que se está desarrollando aquí en el Hotel Alvear. Entre otros, también estuvieron la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, los gobernadores de 4 distritos. Hace instantes también terminaron su disertación aquí en el Hotel Alvear. Básicamente de lo que se habló fue del rumbo que está tomando, el rumbo económico que está tomando el gobierno. Hubo palabras de elogio, no solamente de los gobernadores, sino también del jefe del gobierno porteño, Jorge Macri, también algunos de los empresarios que estuvieron dialogando aquí con nosotros. Todo un clima muy cordial, pero bueno, se espera la palabra del presidente Milei. ¿En qué aspecto? En lo que pueda llegar a decir respecto del régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que es una medida que están esperando y en demasía quizá el sector empresarial, el círculo rojo. ¿Por qué? Porque es el elemento, ¿sí?, que se puede utilizar para no solamente atraer inversiones, sino también fomentar políticas laborales. Por eso también se le preguntó a algunos de ellos respecto de la reforma laboral, si podía tener alguna especie de influencia en lo que tiene que ver con el mercado laboral en los próximos meses. Aseguran que sí, que se tiene que hablar en detalle, la letra chica, pero que
son instrumentos que tiene la administración Milei para, de alguna manera, pasar a otra etapa de la economía. Ya no se habla tanto del tema inflación, que dicho sea de paso se va a dar a conocer a las 16 horas el índice de precios al consumidor del mes pasado, sino también lo que viene a futuro, esta segunda etapa del gobierno, y por ello el Círculo Rojo escucha con ansias, o va a escuchar con ansias, lo que tiene para decir al respecto el presidente Javier Milei. Brenda. Gracias, Alan. Volvemos con vos en cualquier momento. Y Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad, participó también en el Consejo de las Américas. A la salida, habló del conflicto con el gobierno nacional por la coparticipación. Tengo mucha confianza en este llamado que ha hecho la Corte Suprema a las partes. Venimos trabajando, yo creo que con buena intención, pero todavía no hay un cumplimiento del fallo. Es lo que vamos a volver a reclamar el 22 y esperemos que se resuelva, porque me parece... Bueno, si el gobierno ese día acepta la postura de la Corte, no tendrá que resolver la Corte. Si no... ¿Con Caputo? No, yo no estoy desilusionado con nadie. El llamado al que se refiere Jorge Macri es la convocatoria que hizo la Corte Suprema de Justicia para que el jueves de la semana que viene el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y él acudan a una audiencia. Hace unos días la Procuración porteña le había mandado una nota a la Corte en la que le planteó que la Nación persiste en el incumplimiento del fallo que ordenó al Gobierno Nacional liberar los fondos automáticos. Otro conflicto que enfrenta a la ciudad y la Nación es la quita de los subsidios a las líneas de colectivos que circulan por el área metropolitana de Buenos Aires. Esta mañana el jefe de gabinete de la Nación, Guillermo Francos, afirmó que el tema de los fondos para las empresas tienen que resolverlo la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional dijo que iba a pagar la diferencia, solamente hay una pequeña diferencia en la forma de que se cancela. El mensaje es a la provincia y al gobierno de la ciudad de que el Estado Nacional no va a seguir subsidiando. La ciudad de Buenos Aires y la provincia son las que tienen que resolver cómo es el transporte en cada uno de sus gobiernos y cada uno de sus territorios y resolverlo con las cámaras. No es un tema de... ¿Y qué responde a la gente que dice que Javier Milei es el que quita los subsidios? No creo que la gente diga eso. Por su parte, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge Donofrio, aseguró que la provincia de Buenos Aires no tiene los instrumentos jurídicos para poder pagar el programa de descuentos Boleto Integrado, cuyos aportes también fueron eliminados por el gobierno nacional. Donofrio conversó con el canal de la ciudad, advirtió que quienes tomen 2 colectivos en un lapso de 2 horas van a tener que abonar el pasaje con un aumento del 25%. Para quienes tomen habitualmente en ese lapso de 2 horas 2 unidades, el incremento va a ser del 25%. Y quienes tomen 3, del 40%. Y esto se grafica, miren estos números. Hay 3,5 millones de tarjetas registradas en el AMBA y 9 millones de operaciones diarias. Eso da 2,5 operaciones por tarjeta de promedio. Ahora, si eso lo traspolamos al segundo y tercer cordón, ese número sube a 3,3. Bueno, está claro que los más perjudicados son los bonaerenses. La solución definitiva, y en esto estamos de acuerdo con el gobierno de la ciudad, es la conformación del ente regulador del transporte del AMBA. Ahora, esto se tiene que hacer por ley y con el presupuesto correspondiente, porque ni la ciudad puede entender en cuestiones dentro de la provincia, ni la provincia dentro de la ciudad. Y Cristina Fernández de Kirchner declaró en los tribunales de Comodoro Pi en el marco del juicio por el intento de asesinato en su contra. De esta manera llegaba la expresidenta a los tribunales, en donde permaneció más de 1 hora y media. En su declaración afirmó que se está enjuiciando a los autores materiales del hecho ocurrido el 22 de septiembre del 2022 en su domicilio, en el barrio de Recoleta. Faltan los autores intelectuales y los financiadores, afirmó. Cristina Fernández apuntó contra el Poder Judicial y la investigación a cargo de la jueza Capuchetti, cuya actuación la calificó como un desastre total y absoluto. Además, defendió a su custodia y criticó a la oposición y al fiscal Diego Luciani por sus implicancias en la violencia política. Lina Ramírez García está en el Instituto Patria, donde está ahora Cristina Fernández de Kirchner. Hola Lina, ¿cómo estás?
Buen mediodía, Brenda. Bueno, después de la declaración en los tribunales de Comodoro Pi, la expresidenta se dirigió exactamente como lo contás vos al Instituto Patria, ubicado sobre la calle Rodríguez Peña, en donde fue recibido por lo menos una cuadra de militancia que se apostó en las inmediaciones de este instituto. Bajó del vehículo, venía también detrás los diferentes vehículos oficiales de las otras personas que la acompañaron, ¿no? Esta comitiva política que se presentó en Comodoro Pi, vimos salir de este lugar hace instantes nada más al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, también lo hizo Mayra Mendoza, bueno, todos aquellos que se presentaron, ¿no? Esta comitiva política cercana que quiso acompañarla en la jornada de Comodoro Pi, se acercó también al Instituto Patria y se reunió con ella adentro de este lugar. La expresidenta aún no dio una declaración ante estas personas que están en este lugar. Lo que sí hizo cuando bajó del vehículo fue acercarse al balcón del Instituto Patria y saludar desde el balcón a las personas que estaban en este lugar. Pero no hay una disposición de un escenario o de parlantes, no, que indiquen que probablemente podría hablar entonces ante aquellos que se acercaron a este lugar. Estuvimos desde muy temprano siguiendo, ¿no?, los pasos de Cristina Fernández en esta jornada de declaración en Comodoro Pi. Salió a las 9:18 desde su domicilio, se presentó en Comodoro Pi por lo menos una hora de declaración, y esto hacía referencia, o esto explicaba Cristina Fernández al respecto, ¿no?, de esta causa sobre este intento de magnicidio el pasado septiembre del año 2022. Lo cierto es que la unificación que se quiso hacer de la causa de Revolución Federal con la causa de mi atentado fue rechazada pese a que se la pedía el magistrado que la llevaba en instrucción, fue rechazada por la doctora Capuchetti, y la decisión de la doctora Capuchetti fue ratificada por la Cámara Penal, con lo cual no es solamente la doctora Capuchetti, es el partido judicial. Sí, vamos a decirlo, porque creo que este es el principal, y creo que es uno de los principales problemas también que hoy tiene la sociedad en cuanto a un poder que claramente nadie, absolutamente nadie, ve que cumpla el rol que tiene que cumplir, que es el de administrar justicia en forma imparcial. Eso es lo que pasó, y de hecho estamos frente a los autores materiales nada más. Siempre el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Y Lina, además de la militancia que se veía recién frente al Instituto Patria, hubo también acompañamiento por parte de distintos dirigentes políticos y sociales, ¿no? Efectivamente, Brenda. Ellos llegaron antes de que la expresidenta ingrese a Comodoro Pi. Ingresaron, se hicieron en el hall principal de la sala AMIA, que es donde la expresidenta brindó declaratoria. Muchos de ellos hablaron con los medios de comunicación, incluso cuando ella ingresa, saluda. A la salida, el primero que saluda es al gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Hablamos con el gobernador, hablamos también con el diputado Germán Martínez y con el dirigente de UTEP, Juan Grabois, y esto nos decían al respecto de esta jornada que se llevó adelante en Comodoro Pi. Víctima de un intento de asesinato y hoy es víctima de un juicio que no va para ningún lado. Ustedes imagínense, lo dijo ella también recién, de vital importancia. Si esto hubiera sido sobre, por ejemplo, ella dijo Mauricio Macri, un dirigente de la derecha argentina, esto sería bueno, ¿qué pasó? Los irían a buscar, los esperarían en la casa, estaría haciendo una investigación en paralelo en los medios hegemónicos, y resulta que nada de eso ocurre. Recordemos que por un lado está el rol de Gerardo Milman, por el otro lado la investigación sobre Revolución Federal. Aquí se lleva adelante esta audiencia, digamos, con causas absolutamente desagregadas y sin una vocación de ir a fondo en las preguntas fundamentales de la investigación. A mi criterio todavía no ha habido voluntad política de avanzar. Hay que ver quiénes financiaron. El grupo Caputo, quienes encubrieron, la gente de Patricia Bullrich, los Milman, que borraron celulares. Borraron celulares, borraron las pruebas de manera deliberada, borraron 3 celulares con el perito que hoy goza de un cargo en la función pública. Y durante su declaración, Cristina Kirchner mostró la tapa de una de las revistas Noticias y de forma indirecta se refirió a la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género.
hacia la democracia que un gobernante, a quien no comparte lo que está haciendo, alguien pueda criticarlo. Pero tapas como esta, por ejemplo, el goce de Cristina, poco tiene que ver con mi condición de presidenta o de política, sino fundamentalmente de mujer. Vía Crucis, acá crucificada, salvo que quieran decir, bueno, la quisimos comparar con Cristo, no me suena. No me suena. Si quieren tomar esa argumentación, por favor, olvídenla. Y también el negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro. Miren qué contexto actual. Hasta con un ojo negro me sacaron y una curita. El negocio, crisis del despoder K. El negocio de pegarle a Cristina. Tiene actualidad también, ¿no? Como verán, todo siempre se repite. A ningún hombre, presidente, que los hubo, y con algunas cosas más para decirles, lo caricaturizaron de esta manera o nunca, jamás, nunca. Nunca escuché decirle a un presidente tratado de machista o misógino, cuando en realidad muchos lo han sido, y lo son, y lo son. Después de que Fabiola Yáñez realizara su primera declaración frente al fiscal federal Ramiro González, la justicia se prepara para imputar al exmandatario por violencia de género durante esta jornada. La declaración se hizo por Zoom desde el Consulado Argentino en Madrid y duró cerca de unas 4 horas. Yáñez relató 6 presuntos episodios de violencia, de las cuales 3 habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, en medio del mandato presidencial. Según trascendió, se van a poder pedir las cámaras de seguridad y citar a declarar a las personas que estaban trabajando ahí. Al mismo tiempo, también podría ser convocada la secretaria privada del expresidente, María Cantero, y el ex titular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, que atendió a Yáñez cuando fue golpeada. La abogada de la denunciante, Mariana Gallego, habló con la prensa cuando terminó la declaración de Fabiola Yáñez y hoy cuando llegó a nuestro país. No voy a opinar sobre los pormenores procesales de la causa. Me parece que es una causa que merece, tanto de los medios de comunicación como de los que estamos actuando de ambos lados, el máximo respeto y la máxima reserva. Se están hablando de cuestiones de violencia de género y me parece que es así como hay que tratarlo, con mucho respeto y sobre todo por las instituciones y la justicia. No voy a hablar tampoco de cómo fue la declaración. No, me parece que no corresponde. Es algo que tiene que quedar en la intimidad del proceso judicial y de la víctima, ¿no? A quien hay que respetar si pide el silencio. Una de las comisiones de la Cámara de Diputados va a investigar el accionar de los legisladores que visitaron a genocidas en la cárcel de Ezeiza. La comisión va a ser la de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por la diputada de PRO, Silvina Los Penato. La propuesta del Bloque de la Libertad Avanza era leer una carta que sería un proyecto de declaración para repudiar esa visita. El paso siguiente, propuesto por PRO, es que pase a la comisión que conduce Los Penato y que desde ahí se tome una decisión sobre el grupo de legisladores. Tanto la diputada Marciota como Arrieta redoblaron la apuesta en torno a esta polémica. Hay sesión mañana y obviamente es un tema que está pendiente de tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados para la investigación de la conducta de los diputados que fueron a visitar a los genocidas y en mi caso particular el pedido de expulsarlos de la Cámara directamente, que es lo que considero que debería ser la medida justa y ejemplificadora para lo que es el Poder Legislativo como parte de los 3 poderes del Estado que sostienen la democracia. Así que me parece, pero bueno, le vamos a dar también la palabra a la diputada. Muchas gracias, Presidenta. Presidente, en realidad me parece una falta de respeto, perdónenme, yo soy de la vieja escuela, perdónenme, soy de la vieja escuela, todas las palabras que terminan en E, entiendo que no hace falta cambiarle el género. Quería decirles nada más que como se tocó el tema y con todo respeto, quiero decirles que ya que se tocó el tema me parece importante que sepan que a mí me llevaron engañada, que hay una investigación en curso en la Justicia Federal, para que sepan que he recibido amenazas, inclusive de adultos mayores, en los cuales lamentablemente el juez ha tenido que tomar consideraciones de este caso y que además pedí una investigación dentro de la Cámara de Diputados por este tipo de conductas de algunos diputados que a mí en lo personal me llevaron engañada.
El Gobierno Nacional le puso fin a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, creada formalmente en 2004 para localizar bebés apropiados por la última dictadura militar. En los argumentos, el Gobierno planteó que corresponde al Ministerio Público Fiscal llevar adelante este tipo de investigaciones. En una entrevista radial, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dio su opinión sobre esta medida. Por otras circunstancias. Sí. Ahora están lógicamente minimizando la CONADI, la están achicando, la están reformando, en fin, están haciendo cosas para dejar de hablar de los desaparecidos, que ellos también se burlan diciendo si son 30.000, que traigan los nombres, que qué sadismo, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a seguir y vamos a seguir exigiendo al Estado que nos acompañe, porque el Estado, que fue votado por el pueblo, fue votado para ayudarnos y no para hacernos silenciar. El Gobierno autorizó el uso de medios electrónicos para pagar propinas. Esta medida va a empezar a regir en 90 días. Además, el Gobierno reglamentó las sociedades anónimas deportivas. Ganado. Gracias. Le dio un año a la AFA para que adapte sus estatutos. Lo hizo a través de un decreto en el boletín oficial que permite que los clubes perciban el aporte de capitales privados y que no sean sancionados, excluidos de competencias ni expulsados de la Asociación de Fútbol Argentino por eso. El titular de la AFA, Claudio Chiquitapia, se opone a la medida y convocó a los clubes para que aprueben una resolución que prohíbe la participación de las empresas al mercado del fútbol. Hoy comienza una nueva edición de Tango BA Festival y Mundial que se va a desarrollar hasta el 27 de agosto. Vamos en un ratito a hablar de esto, pero ahora rápidamente nos ponemos en contacto con el Consejo de las Américas. Está hablando el presidente Javier Milei, lo escuchamos. De modo tal que los problemas de stocks y flujos combinados derivaran en una tremenda hiperinflación y, digamos, en enero poder volver, pero ya con todo el ajuste hecho por el mercado, de la peor manera y con las consecuencias que ahora dentro de un rato voy a describir si no hubiéramos hecho el programa que hicimos. Es decir, estaba claramente premeditado para que voláramos por los aires en menos de un mes. A todo esto además se le agregaba tarifas atrasadas y otros precios importantes de la economía pisados, equivalentes a 1/5 de su valor. A su vez, el Banco Central tenía reservas netas negativas por 11.000 millones de dólares. Es decir, estábamos en condición de ir directamente a la peor crisis de nuestra historia. Eso nos hubiera dejado una hiperinflación anual en torno al 17.000%, una contracción del PBI de más de 15 puntos del PBI, un índice de desempleo que hubiera llegado a 30%, digamos, y como ha pasado en otras experiencias de estas características, seguramente la cantidad de pobres hubiera llegado al 90% y la cantidad de indigentes al 50%. Es decir, avanzamos con más información y una familia de la ciudad necesitó en julio más de 1.400.000 pesos para ser de clase media. Los datos surgen del último informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires y son medidos en relación al valor de la canasta básica, que en el último mes se ubicó en 1.160.000 pesos. El mes pasado, un grupo familiar de 2 adultos y 2 menores tuvo que percibir un ingreso de por lo menos 930.000 pesos para no caer bajo la línea de pobreza y 520.000 pesos para no ser considerada indigente. Esta mañana el obispo de Buenos Aires se refirió a estos datos y le habló a la política. No es algo del actual gobierno, pero sí el actual gobierno tiene la responsabilidad principal de cómo llevar adelante políticas públicas que hagan bajar la pobreza multidimensional y que no falte el alimento, especialmente para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? La verdad que no sé cómo UNICEF ha llevado adelante
la investigación esta, pero así hubiera un niño que se va sin comer a dormir, al mundo adulto nos debería interpelar, ¿no? Hoy se conoce el dato de la inflación de julio. Según consultoras privadas, el número estaría por debajo del 4%, en coincidencia con las declaraciones hechas en los últimos días por el ministro de Economía y de la que espera sea la marca más baja del año. El dato del INDEC llega con expectativas después de que varios meses fue a la baja, pero en junio arrojó una leve suba. Recordemos que en la ciudad el mes pasado la inflación fue de 5,1%. Y hoy, en la previa del Consejo de las Américas, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, habló acerca de la situación económica que está atravesando el país. Destacó algunas de las primeras medidas de la era Milei. Resaltó la aprobación de la Ley Bases y apoyó la firma del Pacto de Mayo, con el que se reafirmó el derecho a la propiedad y que permitió brindarle seguridad a quienes vengan a invertir a la Argentina. La Ley Bases fue apoyada por la Unión Industrial Argentina. Claramente estamos convencidos que es un elemento fundamental en una estrategia de desarrollo. Lo que creemos es que ha llegado el momento de tomar medidas, así como se hizo la Ley Bases. No cabe la menor duda que hay que estar planteando una estrategia para el desarrollo de la industria local, las pequeñas y las medianas empresas. Hay que hacer una reforma fiscal importante, hay que completar las medidas en materia laboral, los costos logísticos, la infraestructura necesaria para ser un país que no solo produzca para el mercado interno competitivamente, sino que pueda exportar. Locura por Marcelo Gallardo en la llegada de River a Córdoba. El muñeco se emocionó por el recibimiento y se mezcló con los hinchas, esto en la previa al duelo contra Talleres por los octavos de final de la Libertadores. Con banderas, bengalas y bombos, los fanáticos le dieron la bienvenida al equipo en el hotel. El entrenador millonario se acercó a las vallas para tomarse fotos y también para firmar camisetas. No sé si decirle la historia de River porque es faltarle al respeto. Y River juega esta noche por la Libertadores con el Diablito Echeverri entre los convocados, pero sin Borja. Con una duda y un posible debut, Marcelo Gallardo perfila al equipo para el primer cruce por los octavos de final en Córdoba. El entrenador podría dejar en el banco a Echeverri, quien salió en el entretiempo del partido contra Huracán por una molestia en el pubis. Su lugar lo ocuparía Enzo Fernández. Por otro lado, el flamante refuerzo, Fabricio Bustos, podría hacer su debut oficial con la camiseta de River en lugar de Milton Casco. Y hoy comienza una nueva edición de Tango BA Festival y Mundial. Desde las 19, el Canal de la Ciudad transmite la previa del concierto inaugural desde la Usina del Arte. Además, desde las 4 de la tarde todos los días, Daniel Campomenosi y Emiliano Rela van a conducir un programa especial para seguir de cerca todo lo que pase en el evento de tango más importante del mundo. Y a pleno tango, vamos a ver cómo va a estar el tiempo el resto del día. La máxima de hoy es de 20 grados, por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 14 grados. Mañana jueves se espera una jornada también linda en Buenos Aires, 10 grados la mínima, la máxima 20, con el cielo algo cubierto. El viernes 10 grados la mínima, la máxima va a llegar a los 17. Y el fin de semana, en el comienzo del fin de semana, el sábado 11 grados la mínima, la máxima 17 grados, pero con el cielo cubierto. Y hasta aquí hemos llegado. Te invitamos como siempre a que te quedes en el canal de la ciudad. Nosotros nos reencontramos mañana con más noticias a las 12:30. Gracias por acompañarnos y que tengas una excelente tarde.